Vamos a ir al mensaje. Estamos en este mes hablando sobre las experiencias bíblicas de Jesús, donde Él aparece cenando con diferentes personas. Y estamos en el libro de Lucas. Interesantemente, se dice que en Lucas el Señor se ve o yendo hacia una cena, cenando o regresando de una cena. Hay muchísimos eventos y cenas que se describen en Lucas. Y en esa interacción con las personas tenemos mucha enseñanza, mucho que aprender. La primera semana hablamos de la cena que Él tuvo con Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos publicano, odiado por el pueblo. Ellos lo consideraban que eran pecadores, que eran traidores. Sin embargo, Jesús aceptó la invitación y fue a su casa. No empecé las críticas de los fariseos y de los religiosos. Él fue a la casa de Mateo para cenar con él. La semana pasada, el pastor Efraín nos habló de otra cena, y esta vez en casa de un fariseo piadoso, que invita a Jesús a su casa, y de pronto entra una señora que se describe como pecadora, que se lanza a los pies del maestro. No fue invitada, pero fue tanto lo que lloró ante los pies del maestro, y dice que de tantas lágrimas ella entripó los pies del Señor, tuvo que secarlo con los cabellos, lo ungió los pies con fragancia y se arrepintió, y fue una mujer que fue tocada y transformada por Jesús. En la tarde de hoy, vamos a, es un chiste interno, por mi acento boricua que digo tarde, se tiene que aprender a roll the R's, tarde. Así que, para la gloria del Señor. Eso demuestra que la gloria es del Señor, no es de mí. Yo no tengo la destreza, pero dependo del Señor para transmitir mensaje. Vamos a hablar de quizá la cena más grande que está registrado en las Escrituras, y es la alimentación de los 5,000. Las 5,000. Esto fue una cena donde Jesús fue el anfitrión para estas 5,000 personas. Y eran más de 5,000. Vamos a entrar, todos nosotros conocemos esa historia, pero vamos a ir a ella, y los invito por favor, que nos pongamos de pie. Estamos en Lucas capítulo 9, aquellos que puedan. Capítulo 9, versos del 10 al 17. Lucas 9, 10 al 17. Esta es la historia de la alimentación de los 5,000. Y así dice el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denles ustedes mismos de comer, les dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había allí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des revelación y nos des entendimiento. Abra nuestro entendimiento en nuestras mentes para que podamos comprender tu palabra. Tú dices que tú eres
el pan que bajó del cielo. Y queremos comer de ese pan, Padre Santo. Queremos comer tu palabra, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y que produzca frutos, Señor Santo. Habla cada necesidad y glorifícate en nuestros medios. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Como hemos hecho en los últimos domingos, vamos a desmenuzar un poco este pasaje y vamos a enfocarnos en algunos de los personajes de las Escrituras. Vamos a empezar con los discípulos. A los discípulos yo lo voy a describir como empoderados e impotentes. En esta escena, empoderados e impotentes. Vamos a ver lo que dice el primer verso que acabamos de leer. Lucas 9:10. Cuando regresaron los apóstoles, le relataron a Jesús lo que habían hecho. ¿Dónde estaban los apóstoles? El Señor los había enviado en pareja de 2 en 2 a ir a predicar por todas las aldeas alrededor. Las Escrituras no dicen en qué tiempo estuvieron afuera, se presume que fueron algunas semanas, pero el Señor los había empoderado a predicar el Evangelio, a sanar enfermos y echar fuera demonios. Cuando ellos regresaron, ellos estaban sorprendidos y gozosos del poder que ellos tenían para precisamente hacer esas 3 cosas. Me encanta la escena de la película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, donde los enseña que regresan los apóstoles, están alrededor de una fogata de noche y están hablando y haciendo chistes de su experiencia y admirado las experiencias que ellos experimentaron mientras estaban predicando. Y cómo la gente le decían hasta rabino, y se sorprendían de eso, y cómo sanaban a las personas y podían echar fuera demonios. Pero fueron una semana de ardua tarea, estaban bien gozosos, se sentían empoderados los discípulos. Pero mira qué más dice aquí. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Él reconoce que los discípulos están cansados, porque dice otro versículo que iba tanta y tanta gente donde ellos, en Marcos 6:31, que ellos no tenían tiempo de descanso ni para comer. Así que Jesús decide que se va a retirar. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mira lo que dice la otra parte de ese versículo. Estaban retirados, pero la gente se enteró y los siguió. Hubo interrupción de vacaciones, por decir. Se sentían quizá un poco molestos, irritados, como nos pasa a nosotros. Cuando de una manera inconveniente estamos en nuestras casas, llegamos tarde del trabajo, estamos cansados, nos queremos acostar un rato. O estamos cenando, o estamos guiando por la carretera y de momento viene alguien y nos invade el carril y va a 5 millas por hora y nos sentimos irritados porque se nos para al frente cuando va a ir tan lento. O tú estás viendo tu partido de fútbol y estás emocionado y llega visita inesperado o inconveniente y tu señora te dice, apaga la televisión que tenemos que atender a la visita. ¿Cómo se sienten? Irritados. Se sienten molestos porque comenzó a llegar la gente. Y no solo los discípulos necesitaban descanso, sino que el Señor mismo necesitaba descanso también. Porque en Mateo, esta narración se cuenta en los 4 evangelios. Es uno de los únicos milagros que están escritos en los 4 evangelios del Señor. Y cada evangelista lo narra desde su punto de vista. Mateo comienza diciendo que Jesús se enteró de que Juan el Bautista, su primo, había sido decapitado. Así que Jesús estaba de luto, estaba entristecido por la muerte de su primo, Juan el Bautista. Y dice las Escrituras en esos primeros versos de Mateo, de que él decidió retirarse a un lugar apartado. Allí se encontró con los discípulos, pero comienza a llegar la gente. Dice Isaías que Jesús es el siervo sufriente, experimentado en quebranto, dice Isaías. Me gusta como dice la versión en inglés. Acquainted with grief.
Él conocía, familiarizado con el luto. Era Jesús. Así que aquellos de nosotros aquí que hemos pasado o estamos pasando por un momento de luto, sepan que el Señor entiende por lo que está pasando, porque Él estuvo ahí. Él es experimentado en quebranto, varón de dolores, y Él te entiende. Pero Él necesitaba descanso. Y los discípulos necesitaban descanso. Pero de momento comienza a llegar la gente. Los discípulos están irritados porque está llegando la gente. Pero no solo están irritados por eso, porque seguía llegando más y más y más personas, como dice el próximo verso. La gente se enteró y lo siguió. Mira lo que pasa con Jesús. Según va llegando la gente, Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que necesitaban ser sanados. Así que lo que para los discípulos era una inconveniencia, para el Señor no lo era. Nosotros tuvimos una reacción, de hecho, toda la semana tenemos oración del staff de Community of Hope los martes en las oficinas. Y un hermano hizo esta oración y cae perfecto para este sermón. Dice: Señor, gracias porque tú nunca estás demasiado ocupado para mí, a pesar de todas las ocasiones en que yo estoy demasiado ocupado para ti. Nos suena, nos identificamos. A veces estamos demasiado muy ocupados para el Señor, pero el Señor nunca se encuentra muy ocupado para atender a nuestras necesidades, porque la prioridad del Señor es tu bienestar y suplir y tratar tus necesidades. Así de mucho nos ama el Señor. Pero eso no fue el mayor de los problemas de los discípulos. No estaban irritados porque les interrumpieron las vacaciones. Dice la Escritura que comenzó a llegar gente y seguía llegando gente y seguía llegando gente y seguía llegando gente. Al punto donde había 5,000 hombres. Mencionan 5,000 hombres, pero muchos estudiosos y teólogos dicen, si tú añades las mujeres y los niños, ahí tenían que haber habido cerca de 19 a 20,000 personas en ese lugar. Cuando tú consideras que las aldeas allí en Bethsaida, las aldeas aledañas tendrían de 100 a 200 habitantes cada aldea. Imagínense 20,000 personas en ese lugar. Aquí hay una imagen de, esto fue una cena que hubo en China, en la provincia de Lechuan, dice un sitio escénico, ofrecieron una cena para 20,000 personas. Esto una vista parcial, porque eso sigue por ahí a lo largo. Imagínense de pronto los discípulos se encuentran con 20,000 personas que van a ir que están allí y Jesús le está ministrando. No solo estaban irritados, ahora están preocupados por lo que está pasando y por lo que ellos están viendo. Mira lo que dice el 9:12. Al atardecer se le acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Despide a la gente. Me encanta como lo dice Max Lucado en su libro Ansiosos por Nada, describiendo esto. Él dice: tú puedes percibir en el tono de los discípulos una ansiedad, una frustración, una irritación en lo que están diciendo. Ellos no van a donde el Señor para decirle Señor o Maestro. Ellos no van buscando sugerencia, ellos no van buscando dirección de parte de Dios. Ellos van con un mandato. Ya tenemos la solución para este problema. Despide a la gente. Ellos querían que el Señor se deshiciera de toda esa gente. ¿No nos pasa a nosotros? Cuando estamos quizás en situaciones difíciles, ¿queremos darle mandatos al Señor? ¿O queremos que el Señor resuelva las cosas a nuestra manera, sin ir a donde el Señor para buscar esa ayuda? Y fíjese lo que ellos dicen: despídelos porque donde estamos no hay
nada. Ellos se encontraban que no tenían absolutamente nada para atender a todas estas personas, como nos pasa a nosotros también. Cuando nos encontramos en esas situaciones donde sentimos que no tenemos los recursos, ni económicos ni financieros, no tenemos la sabiduría, no tenemos la ayuda, no tenemos el discernimiento, no tenemos las contestaciones a las múltiples preguntas que tenemos para poder resolver el grande problema que pudiéramos tener en nuestras vidas. Donde nosotros estamos no hay nada. Y mira qué es lo que dice el Señor. Lucas 9:13. Denles ustedes mismos de comer. Denles ustedes mismos de comer. Los discípulos que se habían sentido empoderados, ellos acababan de llegar de este ministerio donde se les sujetaban los demonios. Acaban de llegar de un ministerio donde ellos sanaban enfermos, donde ciegos recibieron vista, donde se levantaban los paralíticos, donde leprosos eran sanados. Y ellos estaban sorprendidos que tenían ese poder. De momento se encuentra en una situación donde hay 20,000 personas y no tienen nada, no tienen recursos para ayudar a estas 20,000 personas. Nos hemos sentido en esas situaciones a veces, ¿verdad? Donde no tenemos nada para ayudar. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El verso 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Cuántos panes tienen ustedes? El Señor estaba preparándose para hacer un milagro usando los pocos recursos que esas personas pudieran tener. Le quería dar una enseñanza a los discípulos de crecimiento espiritual. Ellos habían sido empoderados para ir a sanar enfermos, predicar el evangelio, echar fuera demonios, pero había otro nivel de espiritualidad, de dependencia del Señor, de confianza en el Señor que ellos todavía tenían que aprender. Y el Señor le está en ese proceso enseñando a los discípulos. Y nosotros igualmente debemos de buscar esos próximos niveles de crecimiento espiritual. A veces nos conformamos, llevamos 10 años en el Evangelio y la experiencia pasada, vivimos de las experiencias pasadas. Recordamos con mucho gozo y alegría y satisfacción los momentos de crecimiento espiritual pasados y queremos fundamentar nuestras vidas sobre esas experiencias pasadas. Pero hay otros niveles de crecimiento espiritual que debemos de ir buscando en el Señor y el Señor nos invita a eso, a que no nos quedemos en el pasado, sino que vayamos más. Y mira, el Señor los manda a que vayan a ver. Ellos después de averiguarlo dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y eso, si ven los otros evangelios, ellos salieron a caminar, a preguntar a la gente, ¿tienen algo para compartir? ¿Qué cosas tenemos? Había un niño, dice un joven, que tenía 5 panes y 2 peces y le enseñaron eso al Señor. Vamos a ver una foto. A lo mejor era algo así. Ahora, imagínense eso para alimentar una multitud, la foto anterior que habíamos enseñado. Imagínense eso para alimentarlo a ustedes. Aquí quizás hay 60, 70 personas. ¿Creen que eso va a dar abasto? No creo que vaya a dar abasto. Pero el Señor puede trabajar con lo poco que tú tienes. Tú podrás decir, yo no tengo destreza, yo no tengo talento, yo no tengo conocimiento, yo no tengo dones espirituales, yo no sé cantar, yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé servir. El Señor te quiere usar con lo que tú tienes, aunque sea poquito. Pon lo poco que tienes en la mano del Señor para que vea los milagros que Dios puede hacer en tu vida. Y eso nos lleva a otro grupo, que es la multitud, porque esos panes vienen de la multitud. La multitud lo vamos a describir como curiosos, egoístas y necesitados. En primer lugar, Juan 6:2, ¿por qué la gente estaba siguiendo al Señor? Dice, porque la gente lo seguía porque veían las señales que hacían los enfermos.
el espectáculo. Hay un profeta que está haciendo muchos milagros, está haciendo muchas señales y por la curiosidad mucha gente lo iba a ver. Y no solo por eso, porque se había corrido el rumor y el primero fue registrado me parece que es en Mateo. Herodes, él mandó a decapitar a Juan el Bautista. Él pensó que Juan el Bautista había resucitado y estaba curioso de ver al Señor. La escena inmediatamente después de la alimentación de los 5,000, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos que eres Juan el Bautista resucitado, eres Elías o eres alguno de los profetas. Así que ellos iban con esa expectativa de ver a un profeta, de ver a alguien que hacía milagros. Y esa era una de las motivaciones principales de ellos. ¿Y de dónde eran? Habían gente de Betsaida, y dice de los pueblos alrededor. Había gente de su pueblo paterno, porque en la escena del día después, cuando Jesús comienza a hablar de que Él es el pan de vida que descendió del cielo, ellos decían, déjame ver si les encuentro el versículo aquí. Sí, en Juan 6, 41, 42. Los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Y cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Había gente de su pueblo natal que conocían a Jesús, quizá muy orgulloso de que Nazaret, nada bueno sale de Nazaret, pero este profeta, ese salió de nuestro pueblo. Como el pueblito mío de Culebra, Puerto Rico, una islita de 1,200 habitantes. Lo más grande que salió de iluminaria del deporte fue Pedro Morales, que fue campeón mundial de lucha libre. Y todo el mundo en Culebra era orgulloso con Pedro Morales. Pues la gente de Nazaret orgulloso al principio de Jesús. Había gente de su pueblo natal. ¿Y de dónde más venían? Juan 6:4. Y esto es un detalle que pasa desapercibido muchas veces. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Esta es la versión de Juan de la alimentación de los 5,000. La fiesta judía de la Pascua. Sucede, la fiesta judía de la Pascua era una de 3 peregrinaciones donde los judíos en todo el mundo tenían que peregrinar a Jerusalén para celebrar la fiesta. Otra fiesta era de los tabernáculos y está la fiesta de las cosechas. Así que había una multitud de gente que venía de las naciones alrededor hacia Jerusalén y ellos también estaban interesados en ver a Jesús, a ver el Mesías, a ver este profeta. Y eso explica en parte el tamaño de estas 5,000 personas que estaban allí alrededor del maestro. Y el personaje principal, Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Jesús se presenta como el amoroso y compasivo. Porque no empecé la inconveniencia de tener que atender a estas personas. Jesús demostró ser compasivo. La versión en Mateo 14:14 dice, cuando Jesús desembarcó, vio a la gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. La palabra compasión del griego habla de lo que se siente en las entrañas. Es una palabra que yo no puedo pronunciar, así que si me pueden hacer favor de ponerlo, ahí está. Splagnisnomai. No le pongan ese nombre a ningún hijo. Pero ese del griego de compasión que Jesús sentía, que habla de sentir lástima, de tener piedad, de conmoverse con compasión. Y mira qué más dice. Es conmoverse profundamente en las entrañas. En inglés dice los bowels, que son los intestinos, porque se pensaban que los bowels, los intestinos, era el asiento del amor y la piedad. Él fue conmovido en lo profundo de su ser para tener compasión de las personas, de la gente. Así que Jesús fue conmovido en sus entrañas para tener compasión de esta persona. Así que dice las Escrituras
que Él envía a los discípulos a que ellos los atendieran. Denle ustedes de comer. No tenemos nada. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Le presentan a los panes, los 2 panes y los 2 peces. Y dice las Escrituras que Jesús cogió los panes y los peces. Mira lo que dice. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados. Y mirando al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Él hizo un acto, similar al que voy a hacer aquí, que era bien característico de la Pascua judía. Recuerda que había mucha gente, peregrinos que venían en convoy para la Pascua. Cogió el pan, miró al cielo, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos para que ellos lo repartieran. Eso también se ha descrito como lo que Jesús hace en nuestras vidas. Él nos bendice, Él nos parte, nos moldea y nos bendice para que nosotros podamos salir a bendecir a otros. Él los partió. De momento surge un milagro maravilloso, porque según Él reparte, me imagino los discípulos pueden usar su imaginación un poquito con las canastas. Y Él parte el pan y comienza a echar en la canasta. Charles Swindoll dice en su comentario de que los discípulos tenían que hacer eso, ir a donde el Señor, porque Él es el que provee. Y si uno iba partiendo, iba echando en las canastas. Él había mandado a las personas a sentarse en grupos de 50. Y según iban con las canastas, la gente iba sacando panes y peces de esa canasta. De momento venían de otros grupos, de otros grupitos con canastas. Dame un poquito para llevar a la otra gente. Y iban echando más peces y más pescados en las canastas. Y milagrosamente no se vaciaban las canastas. De pronto hay como esta ola de panes y peces que comienzan a esparcirse a través de ese campamento. Y la gente, dice las Escrituras, que recibieron tanto alimento que al final sobraron 12 canastas. 12 canastas, 12 discípulos, 12 canastas. Como el Señor diciéndolo, se los dije. Se los dije. Sobraron 12 canastas. Sobreabundantemente. Así que Lucas 9:17 dice, comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Así que cuando hablamos de Jesús, ¿qué es lo que estamos hablando? Jesús es el amoroso y compasivo. Él nunca está demasiado muy ocupado para atenderte a ti, atender tu necesidad. No empiece la cantidad de veces en que nosotros nos encontremos demasiado muy ocupados. Lo otro es que tu bienestar es la prioridad de Jesús. Él se preocupa por tu bienestar y por suplir todas tus necesidades. Y cuando Él suple de una manera sobreabundante. Él suple de manera sobreabundante. Y Él lo que nos invita es a venir tal cual somos. A traer lo poco que nosotros tenemos, todo lo que Él necesita para obrar el milagro en nuestras vidas. La alimentación de los 5,000, un problema demasiado muy grande para los discípulos. De pronto se sienten impotentes, pero 5 panes y 2 peces en las manos del Señor, en las manos del Maestro, es suficiente para alimentar una multitud de cerca de 20,000 personas. Nada demasiado muy grande para el Señor. Nada demasiado muy grande para nuestro Dios. Así que tenemos que confiar en el Señor y buscarlo a Él, que se describe como el pan que descendió del cielo. El que come del pan de la tierra, Él dice, volverá a tener hambre, pero el que come del pan que desciende del cielo no tendrá hambre ni sed jamás. Y ese pan que descendió del cielo fue Jesucristo. Así que abramos nuestros corazones y recibamos al Señor. Pongamos nuestra fe y confianza en Él. Y pongamos a su disposición nuestros talentos, lo poco que tenemos, nuestros recursos, todo lo que necesita, lo que pide tu corazón. No necesita mucho, lo poco que ustedes tienen. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias
Por tu palabra yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a atesorar esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comer de ese pan que bajó del cielo, Padre Santo, que eres tú, Señor, el verdadero pan, la verdadera vida. Padre, dice la palabra que cuando tú confrontaste a la multitud posteriormente y les hablaste de el costo del discipulado, de lo que es servirte, y le dijiste que ellos estaban siguiendo a Jesús no porque habían visto las señales, sino porque se comieron y se llenaron. Y hablaste de que había que comer de ti, Señor, y eso era una palabra muy dura para muchas personas. Dice la palabra que muchos comenzaron a irse. Y que Pedro dijo: Padre, esta palabra es muy dura. La gente se está yendo. Y el Señor dijo: ¿ustedes se quieren ir también? ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Y por eso venimos a ti. Y yo te pido que tú extiendas tu mano. Si hay alguien aquí, Señor, que esté que esté cansado y necesita descanso, que está pasando por momentos de dolor, de luto, de pérdidas, Padre Santo, que ellos sepan que tú pasaste por lo mismo, que tú los entiendes, Padre Santo, y que tú estás dispuesto para intervenir, poner tu mano y traer solución y salida amplia a sus problemas y sus necesidades, Señor. Glorifícate y bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me rindo a Él. Vamos a despedirnos, pero si hay alguien que necesita oración, que se han sentido tocados por el Señor, necesitan oración, vamos a tener varios hermanos aquí al frente. La hermana Corina, el hermano Miguel van a estar aquí al frente deseosos por orar por ustedes. Así que si alguien necesita oración, en la medida que nos despidamos, pueden pasar al frente para recibir oración. Quiero recordarles que tenemos ahora, después del servicio, nuestra casa abierta. Si usted es nuevo en Community of Hope y quiere aprender más sobre nosotros, con mira quizás hacerse asociado de nuestra iglesia y participar en quizás algún ministerio, esta es la oportunidad para ustedes aprender más. Así que yo los invito a todos aquellos que son nuevos, que se presenten en el salón 106 después del servicio. Vamos a tener algo de picar, una picadera de comer, y vamos a hablar sobre ustedes, de los diferentes ministerios que nosotros tenemos en nuestra iglesia. Si nos están visitando por primera vez, se muestran al mostrador, por favor, para intercambiar información, para mantenernos en contactos. Así que vamos a despedirnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la adoración, gracias por todos los hermanos aquí presentes, gracias por tu visitación. Continúa moviéndote en nuestros medios, hablando a nuestros corazones y transformando vidas, Señor. Te pedimos que ahora tú nos despidas a nuestros hogares con la bendición de Dios el Padre, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice amén, amén. Que el Señor los bendiga.